Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Bueno, los últimos tiempos con el tema de las lluvias, que hay sequía, sea lo que pueda ocurrir en el país, siempre hay una institución que vela porque estemos siempre atentos a llegar hacia ustedes, buscando soluciones, encontrando muchas veces también el apoyo necesario para las comunidades, para todo lo que pueda ocurrir. Eso es Conred. Y para conocer un poco qué es esta institución, pues se encuentra conmigo la directora ejecutiva, Claudina Ogalde. Gracias por estar acá. Gracias, Haroldo, por la invitación. Yo quisiera que empezáramos y le explicáramos a la gente qué es Conred. Ok, bueno, Conred es la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Y de acuerdo a la ley, que es la ley 109/96, nosotros tenemos el mandato de coordinar todas las emergencias, o sea, todo lo que tenga que ver con emergencias, es decir, la prevención, la mitigación, la respuesta y apoyar en la rehabilitación y reconstrucción de cuando sucede un desastre o una emergencia. Esa es la función de Conred. Y Conred, como dice coordinadora, está integrada por todas las instituciones que conforman el Estado de Guatemala, tanto públicas como privadas y la sociedad civil. Es decir, tú eres Conred, nosotros somos Conred. Yo soy la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de la Reducción de Desastres, pero todas las instituciones que conformamos el Estado somos parte de Conred. Y esto se hace a través de que cada institución debe delegar a una persona para que sea el interlocutor con la Secretaría Ejecutiva a la hora de que suceda una emergencia. Entonces, en el Ejecutivo nosotros tenemos enlaces interinstitucionales, es decir, un representante, un titular y un suplente de cada institución de gobierno que los representa a la hora de que se tome decisiones o se active el Centro de Operaciones de Emergencia. Pero también involucra a los gobernadores departamentales y a los alcaldes municipales, porque la ley creó un sistema escalonado. O sea, si sucede una emergencia, tiene que activarse el sistema escalonado de abajo para arriba. Es decir, si la emergencia sucede en una alcaldía auxiliar, quien asume el liderazgo es el alcalde auxiliar y tiene a su disposición todos los recursos de esa jurisdicción territorial. Es decir, que si ahí está el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación o cualquier otro ministerio o un banco, esos recursos se ponen a disposición para atender la emergencia a nivel local. Si se sobrepasan las capacidades, quiere decir que ellos no tienen la capacidad de atenderlo, entonces se destinan recursos del nivel municipal para atender la emergencia. Pero a veces también la emergencia abarca no solo una localidad, sino todo el municipio. Entonces es el alcalde municipal quien lidera. Entonces la máxima autoridad de la Conred en el territorio municipal es el alcalde. Y el alcalde es quien lidera el Centro de Operaciones de Emergencia. Él se convierte en el director a la hora de que suceda una emergencia. Pero también es responsable de la preparación y de la mitigación. O sea, no hay que esperar a que suceda una emergencia para que se active el Centro de Operaciones de Emergencia o que se active la Conred, que sería la que dirige el alcalde, para poder hacer acciones. O sea, él puede hacer acciones de prevención y de mitigación. Si se sobrepasan las capacidades, entonces es el gobernador departamental. Entonces se usan los recursos de todo el departamento. Es decir, todas las instituciones que están en el departamento, ya sea Alta Verapaz, Chimaltenango, cualquier departamento, se ponen a disposición para poder atender una emergencia. Si la emergencia es mucho más grande, por ejemplo, que fuera un terremoto del 76, entonces se activa el nivel nacional, que es donde ya están los ministros liderando cada una de las acciones y donde el presidente de la República es quien asume el liderazgo principal. O sea, en Conred, el coordinador del Consejo Nacional, porque tenemos un Consejo Nacional que está integrado por 6 ministros, los 3 cuerpos de bomberos, el CACIF y el Colegio de Profesionales, ellos toman las decisiones más grandes. O sea, la Secretaría Ejecutiva solo ejecuta lo que el Consejo Nacional dice que hay que hacer, tanto en el antes, durante y después de una emergencia. Y ahí está liderado por el ministro de la Defensa. El ministro de la Defensa es el coordinador del Consejo Nacional de Conred. Pero, como te digo, es un cuerpo colegiado que toma decisiones y tenemos al CACIF ahí y tenemos ahí también al Colegio de Profesionales y a los 3 cuerpos de bomberos. Entonces, ellos toman decisiones de manera colegiada. Y así es como funciona la Conred. Como te digo, su objetivo es atender cualquier situación
antes, o prevención, digamos prevención, que sería el antes, la mitigación, que es antes también, la emergencia cuando se presente, y también acompañar la rehabilitación y la reconstrucción cuando se requiera. Como, según entiendo, están todas las instituciones de gobierno y ahora también está el CACIF y las unidades de bomberos. ¿Cómo se hace para coordinar tantas instituciones dentro de una sola? Pues mira, realmente por eso es que nosotros establecemos protocolos y tenemos el Plan Nacional de Respuesta que nos dice qué es lo que tenemos que hacer durante una emergencia. Y también tenemos protocolos de prevención, protocolos de comunicación que nos sirven para coordinar y para que todos vayamos en la misma línea. Y realmente el secretario ejecutivo es quien coordina. Entonces, si se requiere alguna cosa, o sea, es la función del secretario ejecutivo decirle, mire, ministro de la Defensa, necesitamos, por ejemplo, en el Plan Nacional de Respuesta, el Ministerio de la Defensa es responsable de la sección de transportes. O sea, el Plan Nacional de Respuesta está dividido en 18 funciones. Hay función, no las voy a decir de memoria porque no sería aquí muy largo, pero está la gestión de salud, la gestión de alimentos, la gestión de centros de acopio, de albergues, de transporte, de logística. O sea, cada función tiene un coordinador específico, digamos, un líder de esa sección. En el tema de transportes es el Ministerio de la Defensa. Entonces, si se requieren vehículos, yo llamo inmediatamente al ministro de la Defensa y le digo, mire, necesitamos camiones para trasladar ayuda humanitaria o buses para trasladar personas que necesitan ser evacuadas. El tema de gestión de alimentos está a cargo del Ministerio de Agricultura. Entonces, con ellos, o sea, si se necesita alimento para una población determinada, entonces yo coordino con la ministra de Agricultura y le digo, mire, necesitamos alimentos en tales y tales lugares. Pero todo esto se hace a través de coordinar el Centro de Operaciones de Emergencia o de convocar o activar el Centro de Operaciones de Emergencia. Y ahí cada institución tiene un representante que se supone que es una persona de confianza de los ministros para poder tomar decisiones sobre los recursos de su institución. Entonces, por ejemplo, se necesitan alimentos, entonces se le despliega en la computadora el enlace del Ministerio de Agricultura que se necesitan alimentos en tales lugares. Entonces, él pone a disposición los alimentos, pero para eso necesita transporte para llevar ese alimento. Entonces, se manda un envío al Ministerio de la Defensa pidiéndole el transporte. Y así es que se va coordinando cada una de las secciones. Por ejemplo, se necesita activar un hospital de emergencia. Entonces, nosotros en la Secretaría Ejecutiva contamos con 2 hospitales de emergencia móviles, pero es el Ministerio de Salud quien los va a atender. Entonces, yo le digo, mire, se van a colocar 2 hospitales y usted tiene que mandar médicos. Eso es lo que hace la Secretaría Ejecutiva, coordinar. Bueno, estamos con la secretaria ejecutiva de Conred, conociendo un poco esos entretelones de lo que hay atrás, que cuando usted ve que hay una emergencia, los primeros que van a estar ahí siempre es Conred. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos en un momento. Durante mucho tiempo, el miedo marcó la vida de muchas familias. Hoy las malas noticias son para el crimen. Más policías y soldados, operativos y capturas, armas y drogas incautadas, territorios recuperados, menos homicidios, más seguridad, más tranquilidad. Ahora damos un paso más, una nueva cárcel de máxima seguridad en Izabal. Cuando un gobierno protege a su gente, cambia sus vidas. Gobierno de Guatemala. Lo importante de estos encuentros es de que ustedes aprenden y sobre todo soy yo el que más aprende. A ver, entonces, cuando hay una emergencia, ¿quién es el primero que llega? La misma, por ejemplo, si es a nivel local, la COLRED, que es la Coordinadora Local de Reducción de Desastres, que está, como te digo, liderada por el alcalde auxiliar y por todas las instituciones, tanto públicas y privadas, que están en ese territorio. Entonces, ellos son los primeros en reaccionar. Porque si nosotros esperamos a movilizar recursos desde el nivel nacional, nos tardaría mucho en llegar. Entonces, la primera respuesta siempre la da quien está ahí.
Pero las Colred no son únicamente para la respuesta, también son para la gestión de riesgo y para la mitigación y prevención en su territorio. Entonces tienen que encargarse de capacitarse, que eso lo hace la Secretaría Ejecutiva de Conred, los ayuda a capacitarse para que estén organizados, tienen primeros auxilios, se les ha dado cursos de búsqueda y rescate para que ellos hagan la primera respuesta. O sea, las primeras 72 horas las hace la persona o las personas que están más cerca del territorio. Por eso es que nosotros les pedimos a las familias que tengan su mochila a las 72 horas, que se preparen las primeras 72 horas porque probablemente la ayuda más grande se tarde en llegar, porque nos pasó en Santa María de Jesús, por ejemplo. Si te recuerdas, el año pasado con los sismos del 8 de julio, Santa María de Jesús se quedó incomunicada. No tuvimos manera de llegar, o sea, no había forma de llegar a no ser que hubiera sido por vía aérea, pero tampoco había dónde aterrizar un helicóptero. Entonces, esa comunidad, ese municipio se quedó completamente incomunicado las primeras 48 horas. Entonces, la primera respuesta la dieron ellos. Ellos se atendieron y para eso es que se les prepara para poder hacer ellos esa primera respuesta. Entonces, ya después nosotros pudimos entrar y ya llevamos ayuda humanitaria, ya llevamos otras cosas que ellos necesitaban, pero la primera respuesta siempre la da la comunidad. Esto de la mochila, ¿qué debe contener? Bueno, principalmente debe contener los papeles personales, o sea, los papeles más importantes. Nosotros recomendamos que no solo sea el DPI, sino también la tarjeta de vacunación. También si tienes título de propiedad de tu vivienda, por lo menos una copia del título de propiedad de la vivienda, porque en los sismos todo eso se puede perder, o sea, eso debería estar en la mochila de las 72 horas. Alimento para las primeras 72 horas en lo que llega la ayuda humanitaria. Medicinas, tu medicina, si tienes algún padecimiento, ¿verdad? La medicina que se tome. Ropa, una mudada por lo menos mudada para las primeras 72 horas. Batería, radio de transitores y sus baterías para poder tener información. Una linterna. O sea, son las cosas más básicas que uno necesita como ser humano para sobrevivir las primeras 72 horas. ¿Conred tiene señalados puntos en el país que son de más riesgo? Sí, mira, sí tenemos nosotros identificados los puntos, digamos, con más vulnerabilidad, pero si nos vamos a todo el territorio, todo el territorio guatemalteco es 100% vulnerable. ¿Por qué? Porque nosotros mismos como guatemaltecos hemos construido el riesgo. Hemos construido nuestras viviendas en las cuencas de los ríos, en las laderas de las montañas, en lugares donde no deberían haber viviendas. Y también nos hemos dedicado a talar los bosques y eso hace que las montañas se queden sin cobertura vegetal, que es lo que necesitan cuando llueve, ¿verdad? Sin cobertura vegetal, esa montaña se va a venir inmediatamente. O sea, el territorio es 100% vulnerable y es muy susceptible a muchas amenazas. Tenemos la cadena volcánica, tenemos muchos volcanes activos, o sea, especialmente el volcán Santiaguito, el volcán de Fuego, el volcán de Pacaya, o sea, que son susceptibles a que en cualquier momento nos ocurra una erupción. De ahí somos susceptibles a los sismos porque tenemos muchas fallas en el territorio. Somos a inundaciones porque precisamente también nosotros tiramos la basura a los ríos. Yo estuve el sábado, estuve en el río Guacalate, en Mazagua, y les decía a la comunidad, miren, o sea, nosotros podemos hacer obras de mitigación, podemos gestionar que el Ministerio de Comunicaciones les haga su obra de mitigación, que la necesitan, pero si el río tiene colchones, tiene sofás, tiene basura, tiene botellas de agua, y el drenaje de las viviendas llega al río, el río va a cobrar factura. Entonces también nosotros como guatemaltecos tenemos que gestionar ese riesgo y nosotros tenemos que reconocer que la basura de hoy es nuestra inundación de mañana. Y si no hacemos algo por eso, vamos a seguir teniendo inundaciones. Sabemos, todos los años se inundan las mismas comunidades en los mismos lugares. Ya lo sabemos, pero ¿por qué viven en ese lugar? Porque evidentemente no hay otro lugar en donde vivir. Entonces tenemos que buscar y pensar ya en obras de mitigación para que si se inundan, tengamos otra alternativa, digamos. O sea, para mí, yo no sé en qué momento dejamos en Guatemala de construir las casas de la costa en alto. Yo no sé si tú te recuerdas, yo me recuerdo cuando yo era niño, uno iba a la costa y las casas estaban sobre pilotes. Hoy ya no las hacemos sobre pilotes. Entonces, mar de fondo vamos a seguir teniendo.
Inundaciones vamos a seguir teniendo. Entonces tenemos que buscar otro modelo de construcción, otra forma de construir. O sea, por ejemplo, lo vimos también el año pasado y tuve yo la oportunidad de acompañar al señor presidente a ver Comapa después de los sismos. Estuvimos ahí y muchas de las viviendas se habían caído y eran viviendas de bloc, pero no tenían columnas, no tenían varillas, no tenían una solera. O sea, usaron el bloc como que fuera Lego, o sea, bloc tras bloc, esas casas. O sea, si seguimos construyendo mal, vamos a seguir teniendo desastres o emergencias. ¿Cómo se divide Conred? Porque este país, bueno, es un país de riesgo, mucha lluvia, los sismos, incendios. ¿Cómo es el manejo sobre estos temas? Pues mira, nosotros tenemos varias direcciones, o sea, sí tenemos una dirección de preparación que es la que se encarga de coordinar de capacitar a todas las coordinadoras, la local, la municipal, la departamental y también la nacional, o sea, y organizar a las comunidades dentro del sistema Conred. Tenemos, digamos, también tenemos la dirección del sistema de comando de incidentes, que ahí ellos están divididos en dos áreas. Tienen un área donde están los incendios forestales. O sea, tenemos personal capacitado para atender incendios forestales. Tenemos 50 brigadas distribuidas en todo el territorio nacional donde más suceden los incendios, pero tienen la capacidad de desplazarse rápidamente si se requieren en otro lugar. Pero también ahí está un área de materiales peligrosos, que cuando ahí sucede, por ejemplo, si estallara, digamos, un cilindro de gas o un incendio en Zetagás, por ejemplo, o sea, el área de materiales peligrosos le toca atender, o sea, y es gente que se ha especializado en esos temas. Pero también tenemos ahí el equipo de búsqueda y rescate. El equipo de búsqueda y rescate que en este fin de semana, el último fin de semana de junio, tenemos la evaluación ya internacional para recertificar al país con un equipo de búsqueda y rescate para poder buscar personas a la hora de un sismo. Por ejemplo, que colapse una estructura, ellos tienen la capacidad de poder buscar personas, ¿verdad? Y rescatar personas. Pero este equipo no está integrado solo por la Secretaría Ejecutiva de Conred. Están los cuerpos de bomberos, está el Ejército, o sea, y está también el Ministerio de Salud, la Cruz Roja, son parte de ese equipo, ¿verdad? Son 100 personas que se han capacitado, son 2 grupos de 50 personas que están capacitados para hacer búsqueda y rescate en áreas colapsadas. Con esto de las lluvias, las carreteras, ¿cuál es el rol de Conred ahí en esto? Sí, nosotros recibimos el reporte y nos comunicamos inmediatamente con el Ministerio de Comunicaciones para que se atienda a esa ruta donde hay un deslizamiento o un derrumbe o colapso de carretera. O sea, la comunicación, el Ministerio de Comunicaciones es parte y del Consejo Nacional de Conred, entonces está en la toma de decisiones y sabe cuáles son los protocolos y nosotros simplemente informamos lo que está sucediendo para que se atienda inmediatamente la urgencia o la emergencia. Ahorita con el fenómeno del Niño, ¿cómo se preparan ustedes? Pues mira, o sea, de acuerdo a lo que plantea el INSIUME, tenemos 98% de probabilidades de que nos impacte el fenómeno del Niño o que se forme ya en territorio guatemalteco y no solo en Guatemala, sino a nivel mundial en los meses de julio y agosto, pero realmente sus impactos los vamos a ver hasta el año entrante. Ahorita en estos meses vamos a tener escasez de lluvia. Ya estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura, con la CESAN y con todas las instituciones que conforman el sistema en un plan de acciones anticipadas para poder atender la emergencia, porque de acuerdo al Ministerio de Agricultura son 123 municipios los más afectados, pero también la CESAN calcula que es todo el corredor seco, que son 160 municipios. Entonces ahí hemos coordinado, también tenemos el equipo humanitario de país, que está integrada por todas las organizaciones de Naciones Unidas, donde ellos ya recibieron un aporte de $58 millones que está destinado para 28 municipios de estos 160, donde van a ellos a hacer acciones anticipatorias. Y entonces nuestro plan es para atender los que están fuera de esa cobertura, para que puedan tener cualquier necesidad que tengan, ¿verdad? Porque ahí es una participación de todas las instituciones porque puede haber escasez de canasta básica, escasez de alimentos, también pérdida de cultivos, pero eso también puede hacer incremento de la canasta básica. Entonces todas las instituciones de gobierno tienen algún rol que jugar para poder atender esta urgencia en los meses de julio y agosto. Bueno,
Conred, una institución importantísima en este país. Y saben una cosa, que esta cosa del fenómeno del niño, lo que estamos viendo es que de repente llueve tan fuerte que es una lluvia que debió de haber sido en 5 días y cae en un momento. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos en un momento con ustedes. Perder el control en el tráfico trae consecuencias graves. ¿Vale la pena? La democracia es exigir soluciones y también es que te respondan. La democracia es querer aprender y también es que la educación no se detenga. La democracia es la salud pública y también es que llegue a todos y todas. La democracia es tener la libertad de salir y también es poder volver sin miedo. Cuando ejercemos la democracia, transformamos Guatemala. Es tiempo de avanzar, de cambiar y de no retroceder. Gobierno de Guatemala. Gracias por seguir en nuestra sintonía. ¿Qué cambió en Conred si hacemos una mirada hacia unas 3 décadas atrás al día de hoy? Pues creo que cambió la visión, porque la Conred de este año cumple 30 años. La ley es la 109/96 y fue creada en diciembre de 1996, producto de los acuerdos de paz, porque recuérdate que el CONE era del Ejército de Guatemala y entonces parte de los cambios que se quería hacer y parte de lo que plantea el acuerdo de fortalecimiento del poder civil es que las instituciones se conviertan en civiles, ¿verdad? Entonces por eso se crea la Conred. Realmente tiene una visión muy, muy idealista, muy futurista y es una ley muy buena. Yo creo que el único inconveniente que tiene la ley de Conred es que no es impositiva. No es coercitiva, no tiene dientes. Entonces, yo no puedo obligar a una institución a decirle, mire, usted me tiene que dar sus vehículos porque hay que atender una emergencia. O sea, lo hacen porque hay voluntad política, pero no porque la ley te obligue, ¿verdad? No es como en Chile, por ejemplo, que la ley dice, si, por ejemplo, hay una emergencia y hay una desarrolladora o una constructora que tiene camiones ahí, él le puede decir, mire, me voy a llevar sus vehículos porque voy a ir a atender la emergencia. Pero yo estoy trabajando, no me importa, la emergencia es prioridad, entonces se atiende. Aquí eso no sucede. O sea, yo no digo que no apoyen, porque el CACIF apoya, la iniciativa privada, o sea, el guatemalteco es muy solidario y siempre nos ayudan. O sea, en el kilómetro 24.5 el año pasado, quienes nos donaron los contenedores fue la iniciativa privada. Yo llamé y dije, mire, necesito 14 contenedores. En menos de media hora yo ya tenía los contenedores. O sea, eso sucede, o sea, sí somos solidarios y nos apoyan muchísimo, pero yo no puedo llegar y decirle, mire, toda esa es su maquinaria, yo la voy a usar para atender una emergencia. No es como en otros países, o sea, sí está, ese espíritu lo tiene la ley, pero no los obliga. Yo no le puedo obligar a un alcalde para decirle, mire, usted debería invertir el 1% de su presupuesto en obras de mitigación. Eso le falta a la ley, pero eso no lo puedo cambiar. Pero sí en los últimos 30 años, o lo que yo encontré de la Secretaría Ejecutiva de Conred, es que Conred se dedicó únicamente a la respuesta. Y la ley dice que tenemos que hacer más que respuesta. Entonces, estos últimos 3 años nosotros nos hemos dedicado más a la prevención, a preparar a las comunidades. Yo no digo que no se haya hecho antes, pero no era el énfasis. O sea, el énfasis era más en la respuesta. ¿Y por qué te lo digo? Porque cuando yo vi el presupuesto el primer año, todo era para respuesta. Y las otras direcciones tenían muy, muy pocos recursos, o sea, solo para pago de personal, pero no para hacer actividades, no para hacer capacitaciones, no para producir materiales. O sea, entonces se hizo una redistribución del presupuesto y entonces hemos invertido más.
La otra es que también, y eso sí se lo agradezco yo tanto al gobierno como a los diputados, porque nos incrementaron el presupuesto. Cuando yo llegué, el presupuesto de Conred eran 110 millones. Nos subieron a 249 millones y hemos logrado tener una flotilla de vehículos que no había antes. O sea, nosotros teníamos muy poco personal, muy poco fortalecimiento institucional. Habían 23 vehículos para todo el departamento. Había un vehículo por departamento. O sea, departamentos como Huehuetenango, 33 municipios con un vehículo. No recorres todo el departamento si pasa una emergencia. Entonces, ahora hemos comprado camiones, pick-ups, motos, para poder distribuir y hemos contratado más personal en el interior de la República. Yo creo que esa es la gran diferencia de cómo era Conred antes, de que como dejaremos Conred y con esta administración. A ver, ¿hay algún momento en el año en el que el personal de Conred está muy tranquilo, aquí no pasa nada? ¿Cómo se utiliza ese tiempo cuando no hay una emergencia o siempre hay emergencias? Siempre hay emergencias. O sea, a ver, la temporada de incendios forestales comienza en diciembre y se acaba en mayo. Y la temporada de lluvias comienza en mayo y se acaba en noviembre. Entonces, tal vez creo que el mes que más podemos descansar, no, creo que es ninguno. Tal vez en diciembre un poquito, o sea, así porque siempre tenemos emergencias. Siempre hay capacitaciones, siempre hay urgencias, o sea, solo ahorita en temporada de lluvias llevamos más de 400, del 1 de mayo a la fecha, más de 400 emergencias solo por lluvias. Y sismos ahí. Y sismos hay constantemente. Ayer hubo un sismo, o sea, no siempre se sienten, no siempre lo siente la población, pero siempre hay sismos, o sea, mantenemos monitoreo constante junto con el INSIBUM de los volcanes, entonces tenemos gente desplegada en las áreas de volcanes, o sea, creo que no, y evidencia de eso es que los últimos 4 años del gobierno anterior nunca se fueron de vacaciones. Estuvieron en alerta naranja todo el año, todos los años, los 4 años. O sea, así de este año yo sí los he obligado a que se vayan de vacaciones porque si no la gente se agota también. Entonces hacemos turnos, estamos haciendo turnos, pero por ejemplo nosotras con las 2 subsecretarias nos turnamos cada fin de semana. Entonces sabemos que un fin de semana al mes podemos tener libre para poder descansar, pero siempre tenemos el teléfono encendido las 24 horas del día, porque las emergencias son o de madrugada o fin de semana. ¿Y cómo se hace para mantener ese espíritu de servicio en un mundo tan lleno de tensiones diarias? Pues yo creo que la buena voluntad, que amamos Conred, yo creo que eso es lo más importante. Todo el personal que está en Conred ama la institución, porque los sueldos son muy malos. Debo decirte, los sueldos son muy malos, se quedaron estancados desde hace, yo diría que desde el 2000 más o menos se quedaron estancados, tenemos sueldos muy bajos, pero la gente ama la institución. Entonces yo creo que eso es lo que nos hace a nosotros seguir adelante y seguir trabajando. Bueno, si usted quiere mandarle un mensaje a los guatemaltecos, por favor, acá. Gracias. Sí, Haroldo, te lo agradezco muchísimo. Sí, como le decía hace un momento a Haroldo, insisto, insistiré, o sea, preparen su mochila de las 72 horas, su plan familiar de respuesta. Es importante que ustedes conozcan cuáles son los procedimientos familiares que tienen que hacer en caso de que suceda una emergencia, porque probablemente el padre o la madre no están en la casa y están únicamente los hijos, pero si los hijos saben qué hacer, ustedes van a estar tranquilos de que sus familias están bien. Y cuidemos nuestro medio ambiente, no tiremos basura a los ríos, a los barrancos, a las carreteras, porque esto nos provoca inundaciones. Pues muchas gracias, secretaria. Miren, lo que es importante es que las instituciones existen, pero ellas no funcionan si no hay gente, si no hay personas, hombres y mujeres entregados, y la idea es que los conozcamos. Hoy estuvimos con la secretaria ejecutiva de Conred, ya ustedes la han visto, y ese espíritu de amor por este país es evidente que se ha trasladado a todo el personal de Conred. Apoyemos, porque al final la seguridad es responsabilidad de todos. Que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Y la prevención es tarea de todos, no se les olvide. Muy bien.